Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Les damos la bienvenida a Paola Pejovés y Farid Cajat. ¿Cómo está, Farid? Luego de unos días de descanso, ¿qué tal? Bien. Bien, está la situación bien, si se puede decir, calificar de movida en Venezuela con este anuncio que el presidente Chávez no asistirá a la toma de posesión prevista para este jueves 10 de enero. Entonces, cambia la situación o el escenario que se había previsto. Desde la perspectiva de los opositores, lo que está pretendiendo hacer el gobierno es inconstitucional. Desde la perspectiva del oficialismo, la propia Constitución dice, creo que es el artículo 231, que si el presidente no puede jurar el 10 de enero ante la Asamblea, lo puede hacer ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y efectivamente, como dice Diosdado Cabello, el presidente del Congreso, no especifica ni fecha ni lugar. Claro, uno asumiría que es poco después del 10 y en Venezuela. Pero en todo caso la interpretación del chavismo es que al no decirlo explícitamente, eso queda abierto a interpretación. Así es, hoy se conoció que el gobierno de Venezuela ha confirmado que el presidente Hugo Chávez no podrá asistir a la ceremonia de investidura que debía celebrarse, como sabemos, el próximo jueves 10 de enero, ya que el equipo médico que le atiende en La Habana ha recomendado que siga ingresado. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, ha leído una carta del vicepresidente del país, Nicolás Maduro, en el que invoca el artículo 231 de la Constitución para defender la posibilidad de fijar una nueva fecha que permita la toma de posesión de Chávez en una fecha posterior. Como vemos, está el escenario un poco complicado y ahora para muchos, estaba yo leyendo un tuit de María Corina Machado que decía que con eso se está violando la Constitución de Venezuela. Nosotros luego vamos a comentar, pero vamos con las palabras de Diosdado Cabello. El comandante presidente ha pedido informar que, de acuerdo con las recomendaciones del equipo médico que vela por el restablecimiento de su salud, el proceso de recuperación postquirúrgica deberá extenderse más allá del día 10 de enero del año en curso, motivo por el cual no podrá comparecer en esa fecha ante la Asamblea Nacional, constituyendo un irrebatible motivo sobrevenido, por lo cual se invoca el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a objeto de formalizar en fecha posterior la juramentación correspondiente ante el Tribunal Supremo de Justicia. Agradeciendo de antemano la atención que sabrá dar usted a la presente comunicación, hago propicia la ocasión para expresarle mis sentimientos de estima y consideración. Que viva Chávez, Nicolás Maduro Moros, vicepresidente ejecutivo. Muy bien, esa carta enviada por Nicolás Maduro da cuenta del artículo 231 de la Constitución de Venezuela, que dice que el candidato elegido, candidata, tomará posesión del cargo el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, no se fija fecha alguna ni lugar tampoco. Efectivamente, esa es la interpretación que hace el oficialismo, ¿no? De cualquier manera, el tema de cómo debería interpretarse la Constitución es un tema secundario, teniendo en cuenta que quienes tendrían la potestad de interpretar la Constitución son todas, digamos, entidades con mayoría oficialista. Sea el Tribunal Supremo de Justicia, fundamentalmente, o sea la Asamblea Nacional, o sea el Congreso o el Ejecutivo. O sea, el chavismo controla los tres. Luego entonces no había ninguna duda respecto a que se iba a hacer lo que dispusiera Chávez y su entorno. El punto es que no quedaba claro qué iban a disponer. Ahora por lo menos tenemos una primera respuesta. Se va a posponer la juramentación del cargo y en principio Chávez asumiría, o sea, no se va a declarar, al menos en lo inmediato, la falta temporal o absoluta del presidente. Chávez sería el presidente pendiente de que regrese al país y haga ejercicio del cargo. Pero sin embargo, no asumiría Diosdado Cabello mientras, porque si no tendría que convocar a nuevas elecciones. Claro, Diosdado Cabello asume en la eventualidad de que se determine la falta absoluta del presidente. Que eso es lo que no quieren. Que eso es lo que no quieren. Entonces, como se asume que una vez que juramente Chávez, el gobierno ya está en ejercicio, aunque siga en Cuba,
porque podría juramentar, se dijo en algún momento por videoconferencia, eso fue mencionado como una posibilidad. El vicepresidente en ejercicio sería Maduro y en ausencia del presidente, Maduro sería quien ejercería la función de gobierno. Muy bien, estamos viendo, Farid, imágenes en vivo de Telesur, imágenes de la Asamblea Nacional que están debatiendo esta posibilidad luego de la carta enviada por Nicolás Maduro, y vamos a escuchar un poco de la presentación de los diputados. Con el líder, de su lealtad y de todo lo que representa su decisión de acompañar hasta las últimas consecuencias y como sea la defensa de esta revolución. Así que, camarada, siéntase reivindicado por la revolución bolivariana y por su bancada y por el país, camarada Diosdado. Por otra parte, miren, yo quiero, por otra parte, ubicarme en la comunicación que nos envía en pleno uso de sus facultades constitucionales y legales el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, quien además está actuando en función de una solicitud que hiciera el comandante Chávez. Nosotros no vamos a discutir aquí quién firmó la carta y quién no la firmó, si la firmó Chávez o no la firmó Nicolás Maduro, facultado debidamente para ello, de acuerdo como lo establece, si no lo han leído, el artículo 239 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que ustedes evidentemente han leído poco esa Constitución, porque ustedes mismos unos están sentados y sentadas aquí, y otros y otras bien, son emisarios de este debate que se está dando en la Asamblea Nacional. Me pareció es una posición dividida dentro del chavismo, los que están a favor de Diosdado Cabello y los de Maduro. No, esta es la división entre gobierno y oposición en el Congreso. La oposición tiene más del 40% de las bancas. Pero digamos, lo que aquí es un poco extraño es que sea el vicepresidente quien no entra en ejercicio hasta que jure el presidente, y él no era el anterior vicepresidente, el que firma la carta diciendo que el presidente no va a juramentar el 10 ante la Asamblea. Claro, porque no se sabe en realidad, hace más de un mes que no se sabe nada no se ha visto a Hugo Chávez ni se le ha escuchado, y estamos asumiendo que se encuentra por lo menos consciente, ¿no? Y dando algunas órdenes a los miembros de su gobierno. Está complicada la situación porque la oposición ya está dando algunos visos de lo que se piensa por lo que está sucediendo. Por ejemplo, María Corina Machado, que es parte de la oposición, en el Twitter puso, ¿no?: de aprobarse hoy en la Asamblea Nacional la solicitud de prórroga de la juramentación, se producirá el más grave golpe a la Constitución. Ellos están hablando que es una interpretación a su gusto del chavismo. Bueno, yo cuando leí el artículo 231, honestamente, sí creo que hay margen para la interpretación, en el sentido de que dice explícitamente, si no juramentara por la razón que sea, no especifica cuál, el 10 de enero ante la Asamblea, bueno, aunque no especifica la fecha, pero antes dice que debería ser el 10 de enero, lo hará, y no especifica cuándo ni dónde, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es una interpretación discutible, pero en todo caso no es totalmente antojadiza. Podría, creo, entenderse el artículo de esa manera. Pero reitero, este es un tema más político que estrictamente constitucional. El chavismo controla todas las instancias que podrían decidir cómo debe ser entendida la Constitución, así que nunca hubo dudas sobre cuál iba a ser la interpretación que prevaleciera. Muy bien, y vamos a seguir con Venezuela. Más temprano, en conferencia de prensa, el líder de la oposición de Venezuela, Enrique Capriles, pidió al gobierno que aclare si el presidente Hugo Chávez estará en el país en el acto de posesión de este jueves. Habló hasta de los presidentes de Bolivia, Argentina y Uruguay. Los criticó por su participación y apoyo en lo que sería una toma de mando simbólica y arremetió sin temor, con la Constitución en mano, a que se cumpla la ley. Si el gobierno quiere interpretar la Constitución de una forma y otros quieren interpretarla de otra, ¿qué se hace en esos casos? ¿Cada quien la interpreta como quiera? No.
ahí tiene que haber una respuesta del Tribunal Supremo. El ex candidato presidencial y gobernador del estado venezolano de Miranda, Enrique Capriles, también exigió al gobierno que aclare si Hugo Chávez podrá asumir o no un nuevo mandato. El 10 de enero termina un periodo constitucional y arranca un nuevo periodo constitucional. Porque nosotros en Venezuela no hay una monarquía. Aquí tampoco estamos en el sistema cubano que uno se pasan el poder a otro sin proceso electoral. En Venezuela la Constitución establece que hay elecciones. En otro momento, Capriles invoca a varios jefes de Estado de América Latina a que no se presten a un juego de un partido político, en referencia a su asistencia a la asunción simbólica que organiza el Partido Socialista Unido de Venezuela. Con el mayor respeto a todos los presidentes en nuestra América Latina, yo le pido a los presidentes que no se presten al juego político de un partido político. Se lo digo al presidente Correa, se lo digo al presidente Santos, se lo digo a la presidenta Kirchner, se lo digo a la presidenta Dilma, se lo digo al presidente Evo Morales, se lo digo a los presidentes de nuestra América Latina. No se presten ustedes a un juego de un partido político, de una interpretación sesgada que quiere dar un partido político ante la ausencia del presidente de la República. Los ojos están ahora puestos en el Tribunal Supremo de Justicia, que dictaminará si el presidente reelecto Hugo Chávez puede hacer la toma de posesión otro día y en otro lugar. Estas han sido las palabras del prácticamente representante, ¿no?, de la oposición venezolana. ¿Cuál es el papel que deben cumplir ahora ellos? Bueno, es una cosa curiosa porque probablemente lo que están exigiendo sea lo que corresponde de acuerdo a la Constitución, creo que es la interpretación más plausible, pero en el fondo a ellos no les conviene las consecuencias de esa interpretación, porque esa interpretación sugiere que no estando en condiciones de asumir la presidencia Hugo Chávez, debería declararse su falta o incapacidad temporal o permanente, sea cual sea el caso, y si es permanente, eso implicaría que asume el presidente del Congreso, Diosdado Cabello, y en 30 días se realizan nuevas elecciones presidenciales. Yo honestamente no creo que a la oposición le convenga una elección en 30 días, por 3 razones. La primera es que viene de perder 2 elecciones consecutivas frente al chavismo, ¿no? La presidencial y por un margen aún mayor las elecciones regionales. 2, porque si algo demuestra la historia y las elecciones regionales es que la enfermedad de Chávez le genera simpatías hacia él y por ende en parte hacia sus prosélitos. Y tercero, porque la economía venezolana tiene problemas serios que van a aflorar tarde o temprano, pero que no han aflorado del todo aún. Entonces yo creo que a la oposición es a la que le conviene esperar antes de que se produzca una nueva elección. Sin embargo, lo que están pidiendo en buena medida implicaría ir a una elección en 30 días. ¿Pero eso significaría, por ejemplo, que Enrique Capriles sea el candidato, o eso significaría también que muchos personajes de la oposición ahora quieran poder postular ahora que no está Chávez? Bueno, es que en las últimas elecciones regionales se ha dado un resultado paradójico. La oposición ha salido debilitada porque perdió 3 o 4, no recuerdo con precisión, de las gobernaciones que ejercía hasta la víspera, pero de las 3 gobernaciones que aún controla, sobre un total de 23, aquella en la que ganó con claridad fue la de Miranda, que es donde ejerce Capriles. Pero él podría postular, si se presenta de aquí a un mes y medio, unas elecciones, siendo gobernador de Miranda. Sí, postuló siendo gobernador, o sea, no sería una novedad. Sí, puede postular, de hecho es tradicional. Los candidatos de la oposición contra Chávez han tendido a ser gobernadores. Rosales, por ejemplo, que luego se exilió en el Perú, también fue gobernador. Pero algo muy breve, ¿sorprendió lo que ha pasado con Chávez a la oposición? No, lo comentábamos hace unos días aquí, si la situación es grave, y eso lo admitía el propio gobierno, aunque no usaba la palabra grave, utilizaba las palabras compleja y delicada. Su situación de salud es compleja y delicada. Era de suponer, y tenía una infección respiratoria que le generaba problemas para respirar,
normalmente, era de suponer que no iba a estar en condiciones de viajar a Venezuela y juramentar el cargo. Muy bien, nosotros regresamos con Venezuela en cualquier momento con más información del presidente Chávez, pero nos vamos primero a México. El presidente Enrique Peña Nieto planteó 5 objetivos de su gobierno para este año 2013 en un mensaje a la nación. Además, advirtió que construir un país donde reine la paz tomará tiempo. En un mensaje a la nación con motivo de Año Nuevo, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a creer en México y en su capacidad para construir una mejor nación y enumeró 5 propósitos: construir un México en paz, reducir la pobreza, mejorar la calidad de la educación, así como la economía y proyectar al país en el exterior. Los resultados tomarán tiempo, pero ten la seguridad de que tú y tu familia podrán volver a disfrutar de México con plena libertad. Segundo, vamos a impulsar los cambios necesarios para lograr un México incluyente, un México con menos pobreza y desigualdad. Enrique Peña Nieto dijo que en todo el país hay un ánimo de transformación y que los meses que vienen serán de optimismo y ánimo renovado. Es momento en creer en México, de creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad de construir la nación que todos queremos. Es tiempo de mover a México. Recibe mis mejores deseos de salud, prosperidad y éxito para ti y tu familia. Que 2013 sea un año de logros y realizaciones, estimó el primer mandatario. Para fortalecer el liderazgo de México con mayor responsabilidad global. Es tiempo de que los mexicanos contribuyamos decididamente a la paz y al desarrollo del mundo. Trabajando unidos, México tendrá un gran 2013. Peña Nieto dijo que este será un año de grandes reformas que llevará a México al sitio que se merece. Muy bien, era parte de este mensaje que dio el presidente mexicano. ¿Qué te pareció? Es que cae en el estereotipo de que él es un producto de mercadotecnia. Yo creo que ese es un estereotipo injustificado. Que no es, digamos, durante la campaña sus opositores no lo bajaban de tonto, ¿no? Yo creo que no es justificado, o sea, no es un hombre culto, pero sí es un hombre astuto, no ha llegado gratuitamente a la presidencia de México, pero en todo caso está tan producida la escena que sugiere pues esto de que es un producto de Televisa, ¿no? ¿Qué le falta? ¿Contenido? ¿Crees que ha faltado o un mensaje mucho más agresivo o con medidas mucho más, no sé, reales? Bueno, ya anunció medidas en este Pacto por México que suscribieron los 3 grandes partidos del país, pero creo que esto era más simplemente asegurar a la población de que se vienen cambios favorables, tratar de generar confianza en ellos. Creo que cumplió el propósito, pero digamos, creo que se excedió para variar en las formas, como parece ser usual en él, ¿no? En las tomas, sí. Bien Televisa. Muy bien, nosotros vamos ahora con el ex embajador de Honduras en Colombia, Carlos Humberto Rodríguez. Ofreció disculpas a los gobiernos y pueblos de ambos países por el escándalo sexual que causó una fiesta en la sede diplomática de su país en la ciudad de Bogotá. Pidió disculpas ante cámaras por el vergonzoso hecho ocurrido en la sede diplomática a su cargo, que lo llevó finalmente a su destitución. Todos los medios han ya sacado a luz pública el hecho bochornoso que sucedió en la misión diplomática en el país. Quiero aprovechar estos medios para pedir mis más sinceras disculpas ante el pueblo hondureño, mis más sinceras disculpas al gobierno del señor presidente Lobo y también una sincera disculpa al hermano país de Colombia. El ex embajador de Honduras en Colombia, Carlos Rodríguez, dijo esto luego que se descubriera que en diciembre pasado un empleado de la embajada organizó una fiesta en la que participaron al menos 2 prostitutas, a quienes ahora se les responsabiliza por el robo de computadoras, celulares y otros daños. No tuvo que haber pasado, pero pasó. Y estoy hoy en día enfrente de las cámaras afrontando la realidad. Como le dije, no es fácil, y créame que no es nada fácil, pero tengo que absorberla como tal, y tengo que aceptarla como tal. Rodríguez dijo además que asumía la responsabilidad, aunque agregó que no asistió a la fiesta y que no se encontraba en Colombia cuando esta tuvo lugar.
Por su parte, el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, calificó de penoso incidente la fiesta con prostitutas y licor en la embajada del país en Colombia, la cual terminó ocasionando un escándalo nacional. Colombia es un incidente aislado. Tienen ustedes un ciudadano que es honrado, que no deben dudar de la honradez de él, de la honorabilidad de él, es un hombre de familia. Usted es un buen hombre, Carlitos. Lamentablemente pasó lo que pasó. Y lógicamente cualquiera está expuesto a que pueda sucederle. Una comisión especial creada en Honduras investiga lo sucedido, mientras que en Colombia la policía intenta identificar a las 2 trabajadoras sexuales sospechosas del robo. Muy bien, no sé si será la segunda vez que ocurren ese tipo de escándalos. Recordemos que el presidente Barack Obama, cuando fue a la cumbre de Cartagena, también miembros de su servicio secreto estuvieron envueltos en un escándalo sexual en un hotel con prostitutas colombianas. Y trataron de mantenerlo en secreto, ¿también? Pero no pudieron, no son muy buenos en ese oficio aparentemente. En este caso el embajador no parece haber tenido parte en el asunto, pero obviamente él confiaba en su personal de seguridad porque tenían acceso a la embajada. Y lo peor no es solo que lo utilizaran para hacer una juerga con prostitutas, sino que además hubo robo posteriormente, ¿no? Claro, entonces, porque no pagaron, ¿no? No pagaron y se llevaron las computadoras. Sí. Ahora, Honduras tiene problemas mucho más graves que este. Es el país con la mayor tasa de homicidios en todo el mundo. O sea, no en América Latina, lo cual ya es bastante decir, sino en el mundo entero. Entonces, y tiene una economía que todavía no se recupera de los efectos del golpe contra Zelaya. Entonces, creo que esto va a pasar al olvido pronto porque Honduras tiene problemas mucho más serios. Muy bien, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa del programa y vamos a regresar con lo que está pasando en Italia. El desempleo juvenil ha llegado a su nivel máximo. 1 de cada 3 jóvenes italianos no tienen trabajo. Y también con una noticia desde Estados Unidos. Un hombre fue envenenado luego de ganar la lotería. Volvemos. Profesora, la libreta de Luchito dice que sacó A, B y C. En mis épocas era 11, 14 o 20. Le explico. Ya no se califica con números. Por ejemplo, esta A en comunicación significa que Lucho lee, comprende y se comunica bien con sus compañeros. Ah, pero entonces esta C significa que está bajo en matemática. Que le cuesta resolver los problemas y que se confunde con más de 2 operaciones. ¿Y cómo podríamos hacer para ayudarlo en casa? Por ejemplo, la próxima vez que vaya al mercado, haga que la acompañe y le ayude a sacar las cuentas. Buena idea. Entonces yo le voy a enseñar a medir distancias cuando juguemos pelota. Claro, traten de ayudarlo siempre y así empezará muy bien el próximo año. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Economía es mucho más que ahorrar o saber gastar. Es una actividad que, aunque no parezca, está siempre presente en nuestras vidas. Y para entender mejor cada uno de sus procesos, es que ampliamos el horario de Punto Económico. Punto Económico, ahora, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Más tiempo para comentar, analizar e intercambiar puntos de vista. Punto Económico. Por TV Perú. Mucho más que ver. Del deporte. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, nos vamos ahora a Bolivia. El gobierno de Evo Morales aseguró que están recabando pruebas de un supuesto hostigamiento de Estados Unidos a la gestión del presidente boliviano. El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirmó que los grupos indígenas han demostrado la aprobación de la polémica carretera que cruzaría el Parque Nacional Isiboro-Secure. El tribunal también informó que 58 de las 69 comunidades nativas que habitan en el territorio del Tipinis se pronunciaron a favor de la construcción de la ruta que fue paralizada por más de un año. Estos productos
reflejan el proceso de sistematización de resultados cuantitativos sobre la base del análisis de los informes por comunidad. No hay resultados cuantitativos, solo cualitativos, que nos permita dar datos sobre las 58 comunidades que expresaron sus opiniones positivas o negativas sobre la finalidad de la consulta. El gobierno boliviano abrió el proceso de consulta el pasado mes de julio para tomar la decisión final sobre la carretera, que ha sido muy criticada por temas ambientales. La carretera de 420 millones de dólares conectará los departamentos de Beni y Cochabamba, pasando por el Tipnis. Por otro lado, un alto funcionario del gobierno boliviano acusó al gobierno de Estados Unidos de trabajar activamente para derrocar al presidente Evo Morales. En una entrevista para el programa El Pueblo es Noticia, que difunden los medios estatales, Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, aseguró que Estados Unidos no puede permitir un mal ejemplo a su política internacional en el corazón de América del Sur. El que nosotros estamos enfrentando desde el 2006 en adelante, y vamos a seguir enfrentando, Consuelo, es una guerra permanente de los Estados Unidos contra este proceso de cambio. Una guerra permanente que tiene como objetivo destruir el conjunto de transformaciones que estamos llevando adelante, que tiene como objetivo derrumbar al gobierno. El gobierno de Morales, quien asumió el cargo en 2006, ha tenido una relación espinosa con el gobierno de Estados Unidos por una serie de acusaciones sobre lo poco que ha logrado hacer para combatir el narcotráfico y la nacionalización de varias empresas de propiedad extranjera. No obstante, el ministro de la Presidencia anunció que Bolivia confía en que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se normalicen, porque aseguró que el gobierno no ha hecho nada para que Estados Unidos conspire contra Bolivia y para merecer un trato despótico. Muy bien, habrá que esperar esas pruebas, ¿no? Tampoco, bien se sabe que no ha habido una buena relación, ¿no?, entre Evo Morales y los Estados Unidos. Sí, ahora, no es la primera vez que el gobierno de Bolivia alega esto, pero claro, digamos, que el propósito sea destruir el régimen o derrocar a Evo Morales es discutible. En todo caso, lo que sí probó el gobierno boliviano en el pasado, el 2008, yo no he visto evidencia posterior, era que funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, específicamente un funcionario de apellido Cooper, había intentado que ciudadanos norteamericanos que participaban en los cuerpos de paz o eran becarios de la Fundación Fulbright se convirtieran en informantes de la Embajada, sobre todo respecto a la presencia de personal cubano o venezolano en Bolivia. Eso lo dijeron las propias personas involucradas, la gente que trabajaba para el cuerpo de paz y la gente, y un becario al menos de la Fundación Fulbright. Eso se está probado, ¿no? Ahora, que eso equivalga a una campaña para derrocar el gobierno es excesivo, pero en esta nueva acusación no he visto evidencia, pero en todo caso probablemente tengan evidencia de ese tipo nuevamente. Muy bien, ahora siguiendo con Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, se marcharía pronto del gabinete del presidente Obama, pese a las inminentes y difíciles negociaciones con la oposición republicana para reducir el déficit y aumentar el techo de deuda. Desde hace días ha crecido el rumor entre los medios de comunicación de ese país que el secretario de 51 años insistiría en dejar el cargo antes que finalice enero. Aunque Geithner es uno de los más estrechos aliados de Obama, había expresado desde hace un tiempo atrás su deseo de marcharse del gabinete. El más sonado para reemplazarlo es el actual jefe del personal de la Casa Blanca y ex director de la Oficina de Presupuestos, Jack Lew. Bien, vamos a hacer ese comentario del alejamiento ya que al parecer que se podría... Pero dar. no, yo estoy seguro de que si se produce no se va a producir antes de que se dé la negociación sobre el techo fiscal y la reducción del gasto público, porque no puede haber una transición en plena crisis, o sea, tendría que... Pero claro, digamos, estamos hablando de fines de febrero, principios de marzo, o sea, si se va, se iría hacia mediados de marzo, ¿no? Dudo de que se vaya antes. Muy bien, ahora nos vamos con temas de Europa. El desempleo en la zona del euro aumentó en el mes de noviembre 1/10 respecto al mes anterior y se situó en el 11,8%. Al igual que España, esta situación ha golpeado de manera considerable a los jóvenes italianos.
La juventud italiana está pasando por uno de sus peores momentos. La tasa de desempleo juvenil, es decir, entre trabajadores con un máximo de 24 años, fue del 37,1% en noviembre de 2012, lo que supone el peor dato tanto en el registro mensual que comenzó en 2004 como en el trimestral que empezó en 1992. No tengo ninguna confianza en mi país. Absolutamente no hay ninguna salida. Estamos contra la pared. Te vas o te quedas aquí y te condenas. No hay alternativas. Este dato de paro entre los más jóvenes es 7 décimas superior al registrado en octubre pasado y 5 puntos porcentuales mayor que el de noviembre de 2011. Está claro que los italianos han comprendido que la crisis no es un problema a corto plazo. Por lo tanto, no hay razón para esperar un mejor escenario en unas pocas semanas o meses. Según datos provisionales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística italiano, la tasa de desempleo se situó en un 11,1% en noviembre de 2012, con lo que se mantuvo sin variaciones con respecto a octubre. Muy bien, tanto Grecia como España también presentan graves problemas para que los jóvenes consigan trabajo. Justo hoy salieron datos sobre desempleo en la eurozona y este dato ha alcanzado un nuevo récord. El desempleo en el conjunto de la eurozona, o sea, los países que tienen el euro como moneda común, ha alcanzado el 11,8%. Pero claro, eso va desde el 26,8% o 9% de España hasta el 4,5% de Austria. Pero lo que voy es a que en general el desempleo está aumentando en toda la eurozona e Italia era uno de los países que estaba no en peor situación, pero en una situación crítica dentro de la eurozona, así que es comprensible que se den estas cifras. Y esa es una de las razones por las que Monti, una persona a la que todo el mundo considera proba y capaz, sin embargo, la lista que lo apoya para seguir siendo primer ministro o para volver a ser primer ministro, está cuarta en la intención de voto en las próximas elecciones. Muy bien, siguiendo con Europa, nos vamos ahora a Francia. La Fiscalía de París abrió una investigación por acusaciones de blanqueo y fraude fiscal contra el ministro francés de Presupuesto, de quien se sospecha que tuvo una cuenta bancaria no declarada en Suiza. Es el paladín de la lucha contra el fraude fiscal del gobierno de François Hollande. Con tamaño título, suena entonces increíble que el ministro de Hacienda francés, Jérôme Cahuzac, vaya a ser investigado por la Fiscalía de París por un presunto delito de blanqueo y fraude fiscal. La información adelantada por el diario digital Mediapart ha sido confirmada por la Fiscalía, que ha confiado las pesquisas a la Dirección Nacional de Investigaciones Financieras y Fiscales. Así que el ministro que se suponía que debía luchar contra la evasión de impuestos ahora es objeto de una investigación sobre acusaciones de encubrir el fraude fiscal. Se podría considerar que en una democracia este tipo de situación es absolutamente insostenible. El diario online Mediapart acusa a Cahuzac desde hace semanas de haber tenido una o varias cuentas bancarias en Suiza no declaradas a la autoridad fiscal francesa. Se trataría de cuentas que el actual Cahuzac habría tenido hace años. Asimismo, el diario digital ha publicado una conversación telefónica en la que asegura que el ministro reconocería la existencia de tales cuentas. Muy bien, durante su campaña el presidente francés prometió que su gobierno iba a ser un modelo pues de integridad y al parecer de comprobarse esta grave acusación contra el ministro cambiarían las cosas, ¿no? Tengo entendido que la ley no prohíbe tener cuentas en el extranjero, el problema es que eran cuentas secretas, o sea, dinero que no fue declarado, si es que se comprueba la acusación, claro, ¿no? Y además son cuentas que habría tenido antes de ejercer el cargo, pero de cualquier manera no caen bien, sobre todo en este momento, en que hay tantos personajes como Gerard Depardieu que están fijando domicilio fiscal en otra parte para pagar menos impuestos. Esa podría ser parte de la explicación detrás de esto. Francia tiene niveles de impuestos que están entre los más altos del mundo, ¿no? Y eso uno podría decir es bueno o malo, depende. El punto es que la economía francesa tiene impuestos muy altos, pero no da servicios, digamos, que compensen eso a los inversionistas, como sí hacen las economías nórdicas, ¿no? Donde los impuestos son altos, pero donde las condiciones para la inversión son muy favorables y donde el trabajo es sumamente productivo. El punto en Francia es que hay impuestos altos, pero no hay estos servicios públicos y otras condiciones que compensen esa alta tributación y el resultado parecen ser prácticas como esta.
Bien, ahora nos vamos a Corea del Norte. El presidente ejecutivo del directorio de Google, Eric Schmidt, llegó en una visita polémica a Pyongyang, donde conversó con estudiantes de la Universidad de Kim Il-sung que tienen un uso limitado de Internet. Como parte del itinerario de su polémico viaje, el presidente de Google, Eric Schmidt, y el exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, visitaron una universidad en Corea del Norte, donde fueron testigos de las limitaciones que tienen los estudiantes con respecto al acceso a Internet. En las imágenes de la televisión estatal se puede observar que durante el recorrido por la Universidad Kim Il-sung en Pyongyang, los alumnos mostraron cómo realizaban sus búsquedas en Internet, las cuales son restringidas y monitoreadas por el gobierno comunista. La mayoría de los norcoreanos nunca ha navegado en Internet y los estudiantes solo tienen acceso a materiales educativos, al igual que los maestros, pero deben registrarse para obtener una aprobación. Esta visita de 4 días no ha sido bien vista por las autoridades estadounidenses, quienes consideran que no es el mejor momento para un acercamiento, luego que el régimen de Kim Jong-un incumpliera una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU al lanzar en diciembre pasado un satélite a través de un misil de largo alcance. Sin embargo, a su llegada, Richardson aclaró que este no es un viaje de Google, sino que responde a una misión privada y humanitaria. Esta es una visita humanitaria privada. Estamos aquí como ciudadanos estadounidenses individuales. Vamos a preguntar por el detenido americano que está aquí. Estamos interesados en la situación económica y política. Se presume que el presidente de Google realiza una importante donación y que Bill Richardson abogue por la libertad del estadounidense Kenneth Bae, quien está detenido en Pyongyang por cometer actos hostiles contra el Estado, cargos que le podrían llevar a una sentencia de 10 años o más. Muy bien, desde Estados Unidos se ha criticado mucho la visita de estos dos personajes a Corea del Norte, lo califican como una provocación. Bueno, digamos, ninguno de los dos es funcionario público. Bill Richardson no solo fue funcionario público, sino que en algún momento se voceó como posible candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata, pero ya no ejerce el cargo. Y en el caso de Google, bueno, hay un donativo de por medio que tendría, entre otros propósitos, ayudar con problema de hambruna que hay en Corea del Norte, pero además querían hacer gestiones privadas para lograr la liberación de un ciudadano norteamericano que está preso en Corea del Norte. O sea, no sería la primera vez que se hace este tipo de viajes de personas que no van como representantes oficiales y buscan esencialmente liberar gente que está presa en ese país. Sí, justo uno de los puntos era que la universidad tiene el uso limitado de Internet. ¿En todo Corea del Norte? Bueno, para empezar, en Corea del Norte, cuando uno ve un mapa satelital de la península coreana, Corea del Sur está sumamente iluminada, Corea del Norte aparece virtualmente oscuras, porque hay ciudades en donde, o hay grandes zonas en muchas ciudades, en donde no hay luz, no hay alumbrado público, ¿no? Entonces las calles están totalmente oscuras, además tampoco hay muchos autos. Eso es un problema, pero además el gobierno, por razones de seguridad, digamos, prohíbe el acceso a Internet de personas que no tengan autorización explícita para hacerlo, temiendo que accedan a contenidos políticos indeseados. Muy bien, y ahora vamos a cambiar de tema. En China, blogueros y celebridades de ese país han manifestado su apoyo a los periodistas de un diario de tendencia liberal de la ciudad de Guangzhou que criticaron la censura del Partido Comunista Chino. Los acusan de traidores. Los seguidores del Partido Comunista Chino se han enfrentado a los periodistas del Semanario del Sur, Nanfang Shoumo, que han llevado a cabo una huelga en rechazo a la censura oficial. Aunque las protestas en la calle han sido protagonizadas por un número pequeño de personas, tienen gran relevancia. Por un lado, porque afectan a un tema sensible para el gobierno, la libertad de información y la democracia, y por otro, porque han tenido un amplio eco en Internet y las redes sociales, donde proliferan en estos días las muestras de simpatía a los trabajadores del Nanfang Shoumo, uno de los periódicos más liberales y respetados de China. ¿Es un crimen protestar en Hong Kong? ¿Es un crimen dar un discurso en Hong Kong? Cuando hablamos en 2 líneas es demasiado y es un crimen. 2 líneas y usted está condenado. 2 oraciones y estás en un campo de trabajo. Las manifestaciones se han producido después de que los empleados del semanario acusaran a los editores de bloquear el jueves pasado la publicación de un artículo con ocasión del Año Nuevo que pedía la realización del sueño del constitucionalismo en China y que fue sustituido por otro de alabanza al Partido Comunista. Tal vez muchos periodistas no han podido dormir desde que sus artículos habían sido editados. Lo que tenemos que hacer ahora es apoyarlos.
El auge de las protestas sociales que ha experimentado China en los últimos años ha dado un giro significativo esta semana, al haberse sumado a ellas periodistas y ciudadanos que reclaman mayor libertad de expresión y democracia, lo que representa ahora un desafío enorme para los nuevos líderes de China. Muy bien, estábamos hablando en la nota anterior del control que hay en Corea del Norte y ahora en China. Como vemos también un control total de las informaciones que hay ahí. Pero lo de China es más sutil, siendo también censura. En el caso de Corea del Norte sencillamente se prohíbe virtualmente el acceso a Internet a casi todo el mundo, ¿no? En el caso de China hay 300 millones de cuentas del equivalente chino a Twitter. Pero hay a su vez una gran cantidad de funcionarios públicos que se dedican a navegar la red y censurar contenidos. En este caso, lo que se censuró fue más bien contenido de un diario, pero no es casual, la censura es un fenómeno cotidiano en China. Lo que no es casual es que en esta ocasión esta gente decida protestar. ¿Por qué? Porque China está teniendo una transición política. Se ha nombrado ya un nuevo gobierno, pero no entra en ejercicio sino hasta marzo. Entonces, justo en este interregno están tratando de probar las aguas y la buena noticia es que no han sido reprimidos todavía, al menos. Muy bien, ahora vamos a regresar a Estados Unidos. Un hombre de 46 años fue envenenado con cianuro pocas semanas después de haberse convertido en el ganador de un premio de lotería de $1 millón. Ganó $1 millón y en pocas semanas fue asesinado. Uros Khan, de 46 años de edad, murió envenenado con cianuro. Khan planeaba utilizar el dinero que ganó en una lotería para pagar facturas e invertirlo en un negocio. Había recibido su premio el 26 de junio pasado en forma de un cheque gigante simbólico y acompañado de su familia. La policía de Chicago en los Estados Unidos confirmó que se trató de un asesinato. Él era una persona orientada a la familia, muy cariñoso. Le vendí un billete ganador de $5.000. Era muy generoso. Es una droga muy letal. Es un veneno químico. Básicamente te asfixia a nivel, así que causa sufrimiento. Su muerte fue en primer lugar clasificada como de causas naturales, pero luego de varios meses y después de que la familia expresase sus dudas al respecto, los médicos forenses determinaron reabrir el caso, concluyendo que se trató de un suicidio. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con Brasil y las altas temperaturas y una severa sequía que aquejan el noreste de ese país. Y también continúa un incendio en Australia. El primer ministro ha advertido a los residentes que el fuego podría expandirse. Volvemos. Todos somos diferentes. Y esa es nuestra mayor riqueza. El respeto hacia todas las personas Hacen que una sociedad sea más justa. Justa. justa Justa. y civilizada. No construyas barreras. No discrimines. Este jueves en Reportaje al Perú, descubre junto a nosotros los misterios y enigmas de la fortaleza de Chanquillo. Si ellos techaban esta parte, entonces los invasores podrían atrincherarse. Y del templo de Cerro Sechín. Practica deportes acuáticos y full aventura. Conoce Tortugas, uno de los balnearios más visitados del Perú. Y disfruta del sabroso ceviche de pato. Playa, aventura y misterio. Esta es una cueva que habría sido de los piratas. Casma, una perla frente al mar. Este jueves a las 11 de la noche, por TV Perú, mucho más que ver. Gracias a Petroperú. Panasonic Ideas for Life.
Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ahora nos vamos a Francia. El conocido actor Gerard Depardieu evadió a la justicia al no asistir al juicio que se le sigue por causar un accidente vehicular cuando conducía en estado de ebriedad. El actor Gerard Depardieu no acudió a la audiencia en la que debía responder por haber provocado un pequeño accidente vehicular al conducir en estado de ebriedad en París en noviembre pasado. El abogado de Depardieu, Eric de Camon, explicó a la prensa que al actor le fue imposible presentarse al Palacio de Justicia por estar preparando una película de presupuesto importante en los Balcanes. He venido a manifestar al viceprocurador Maggi que Gerard Depardieu lamenta su ausencia. Durante el fin de semana, la celebridad se había reunido en Rusia con el presidente Vladimir Putin, quien le ha concedido un pasaporte ruso después de haber manifestado que quería renunciar a la nacionalidad francesa en protesta por el nuevo impuesto que el gobierno galo prepara para los más ricos. Horas más tarde, el actor llegó al lujoso Hotel Splendid cerca de Budva, en Montenegro, donde al parecer permanecerá una hora o dos, por lo que no se sabe cuál será ahora su agenda de regreso en Francia. Muy bien, que ese actor ya lo veo que se ha mimetizado con uno de los personajes, ¿no?, que representó, ¿no? Asterix. Bueno, por la dimensión. Y bueno, también el personaje en Green Card, ¿no?, donde quería obtener la residencia norteamericana. En la vida real lo hizo con la residencia rusa. A ver, yo entiendo que él quiera pagar solo 13% de impuesto a la renta, que es la tasa en Rusia. El punto es que para lograrlo no necesitaba lanzar loas hacia la democracia rusa. Claro. ¿Qué tan democrático es el régimen? Es algo que habría que preguntarle a las Pussy Riot, ¿no? Pero en fin, bueno, por lo menos ya logró ese propósito. Pero parece que Putin está, no sé si regalando, pero dando con mucha facilidad las tarjetas de residencia o de nacionalidad, porque Brigitte Bardot también, por otras razones distintas, que es por la defensa de los animales, también creo que podría optar a la residencia de ese país. Creo que hay dos elementos. Por un lado, hay un deterioro de la relación entre Rusia y algunas potencias occidentales. Por ejemplo, en Estados Unidos acaba de aprobar una norma que sanciona a gobernantes rusos o miembros del gobierno que hayan sido acusados de violaciones a derechos humanos. Pero además, en segundo lugar, las fortunas de estas personas van a, en alguna medida, digamos, ingresar a la economía rusa, pagando un impuesto relativamente bajo para estándares europeos. Muy bien, vamos a dejar la política y nos vamos ahora con las temperaturas. En Brasil, las altas temperaturas y la escasez de agua también ha puesto en riesgo la agricultura y el ganado. Se trata de la peor sequía de los últimos 30 años. La primera gran sequía del año ha obligado al noroeste de Brasil a luchar contra una de las peores en décadas, que ha puesto en riesgo la agricultura y los suministros hidroeléctricos. La ciudad de San José do Egito, una pequeña comunidad agrícola en el estado de Pernambuco, ha sido la más afectada por el clima. Aquí más del 60% del ganado ha muerto debido a la falta de agua y lugares donde pastar. Históricamente la región del noroeste siempre ha sido lo más pobre del país, lejos del lujo de las ciudades costeras donde el turismo y el comercio son la principal fuente de ingresos. En esta zona todos sus habitantes trabajan la tierra y viven en función a su producción diaria. Cuando llueve con regularidad tenemos lo básico, agua, leche y otras cosas. Pero cuando tenemos un año como el pasado, que fue muy seco, no hay ningún medio para ganar dinero. Ni siquiera podíamos vender un trozo de carne, no valía nada. Aunque sea, puedo conducir mi camión. No se gana mucho, pero sigue siendo algo. En noviembre del 2012, en una visita a Salvador, la ciudad más grande del noreste, la presidenta Dilma Rousseff anunció una serie de medidas para mitigar los efectos devastadores causados por la falta de lluvias. Entre las principales obras se encuentra la ampliación de las principales presas, nuevos sistemas de riego y subsidio a los agricultores para compensar sus pérdidas. Se especula que el gobierno podría verse obligado a aplicar medidas para racionar la energía debido a la falta de lluvias y a las altas temperaturas. Mientras en México el volcán Colima expulsó una intensa nube de cenizas, mientras que en China las temperaturas han bajado al mínimo histórico de menos de 47 grados. Después de más de un año y medio inactivo, el volcán mexicano Colima entró en erupción. Tras una violenta explosión empezó a expulsar gases, dejando el cielo cubierto por una enorme nube de ceniza. El director del Departamento de Vulcanología de la Universidad de Colima, Gabriel Reyes, aseguró que la nube de gas se produjo debido a una reacción química que tuvo lugar en el interior del volcán. Vemos que el agua permea hacia adentro, ¿sí? Una vez que permea adentro ocurren reacciones químicas, los cuales seguramente producen gases también.
los cuales estos gases, al irse depositando sobre las mismas paredes, sellan de alguna forma, alguna parte interior del volcán. Entonces, dentro de esta parte ahora sellada, sigue dándose la reacción por agua, ¿sí? Aumenta la presión hasta que llega un momento que eso revienta, porque todos los materiales tienen un límite. Hasta el momento, todas las personas ubicadas cerca de las faldas del volcán, ya sea en el estado de Jalisco o en el de Colima o en el mismo Parque Nacional, participaron de la evacuación preventiva. No hubo evacuaciones de ninguna población. Sí, por precaución, se desalojó el Parque Nacional del Nevado, porque había mucha gente, entonces previniendo que pudiera evolucionar algo mayor fue que de manera preventiva se evacuó a la gente allá arriba, pero es todo lo que ha habido. El también conocido como Volcán de Fuego se encuentra en una zona rural escasamente poblada, pero ubicado dentro de un parque nacional con altos niveles de visita por año. Mientras tanto, en Rumanía, los fuertes vientos y la continua nevada paralizó el movimiento del norte del país. Con vientos que superaban los 75 kilómetros por hora y temperaturas por debajo de lo habitual, el norte y noroeste del país se vio obligado a parar el tránsito en la carretera, dejando varados a varios pasajeros. Hasta el día de hoy, 6 carreteras nacionales continúan cerradas por el clima, y las zonas cercanas al Mar Negro se encuentran en alerta, ya que el fuerte viento elevó las olas hasta los 5 metros de alto. Continuando con la ola de frío que azota a medio mundo, la provincia china de Heilongjiang amaneció congelada en una baja de temperatura severa que persiste al noroeste del país. Según la Oficina Local de Meteorología, la temperatura más baja cayó al mínimo histórico de menos 47.9 grados centígrados, reduciendo la visibilidad a menos 10 metros. Como se ven en las imágenes, la fuerte ventisca imposibilitaba la visión de los transeúntes y los conductores, sin perjudicar su quehacer cotidiano. Es demasiado frío, llevo 2 sombreros y una máscara de gasa, capucha y bufanda y aún siento frío en mi cara, tanto que me ahogo. En los mercados al aire libre se pudo observar que las bajas temperaturas no afectaron la venta diaria, ya que las personas continuaron comprando víveres y hasta peces vivos que se encontraban en recipientes sobre fuego para evitar que el agua se congele. Bien, y mientras en Australia una intensa ola de calor ha causado incendios de grandes dimensiones, el primer ministro advirtió a los residentes que el fuego podría extenderse. Las autoridades lo han calificado simplemente como una situación catastrófica, pues hay zonas que se encuentran al momento fuera de control. Aún así, miles de bomberos han continuado luchando contra un total de 40 incendios y más de 60 aeronaves en medio de una ola de calor e intensos vientos que dificultan el trabajo, aunque se espera que el fuego no cause grandes daños ni muertos. Un centenar de viviendas, la mayoría en la isla de Tasmania, han quedado destruidas hasta el momento y hay muchas personas aún desaparecidas. Además, miles de familias se han visto forzadas a evacuar sus casas, mientras que algunos no tuvieron otra opción que refugiarse en sus propios hogares al verse rodeados por las llamas. Las temperaturas han llegado a superar los 45 grados centígrados. Los equipos de bomberos esperan que la llegada de un frente más fresco por la costa este, que hizo caer las temperaturas 20 grados en cuestión de horas, en algunas localidades costeras alivie la situación. Es muy importante que la gente se mantenga a salvo para que escuche a las autoridades locales y las advertencias. Este es un día muy peligroso. Estamos muy nerviosos. Esto es muy arriesgado. La humedad es baja y los vientos son fuertes. En Sydney, la principal ciudad de Australia, donde las temperaturas han alcanzado los 41.8 grados centígrados, ha obligado a miles de personas a abarrotar las playas. La ola de calor también ha forzado a la Oficina Australiana de Meteorología a extender el límite de las temperaturas extremas, añadiendo nuevos colores rosa y púrpura a los mapas para las temperaturas de más de 54 grados centígrados. Los meteorólogos, en tanto, han previsto temperaturas que superen los 50 grados en el centro de Australia para el próximo lunes. Muy bien, seguimos con Australia. La famosa organización ambientalista Sea Shepherds ha lanzado su 9ª campaña contra la caza indiscriminada de ballenas. Llevan como insignia la palabra investigación y la toman como excusa para asesinar ballenas, cuya carne, aceite y hasta barbas venden en el principal y gran mercado japonés. Nada de investigación.
La gran demanda mundial por la carne de este cetáceo es tal que el gobierno japonés ampara a poderosos empresarios que se dedican a cazar ballenas. Terribles imágenes del ballenero japonés Nishimaru justo cuando arponea a una joven ballena. El infierno para este pobre animal dura cerca de 1 hora cuando los cazadores deciden asesinarlo con más de una docena de disparos en la cabeza. Sin embargo, desde hace tiempo un enemigo les viene aguando el baño de sangre a estos barcos balleneros. Los Sea Shepherd es una organización sin fines de lucro que desde hace años lleva la batalla a mar abierto, impidiendo la caza indiscriminada de ballenas, que en la mayoría de países costeros no está prohibida, ni siquiera bien reglamentada. Paul Watson es el fundador de esta organización que lleva una bandera negra pirata como insignia. Desde 1979 ha enviado al fondo de los océanos más de una docena de balleneros en Noruega, Islandia y Japón, y enfrenta un sinfín de procesos judiciales justamente por entorpecer la labor criminal de estos cazadores. Watson fue expulsado de Greenpeace, del cual fue el cofundador, luego de criticarla por su tibieza en la lucha por la conservación. Esta vez los Sea Shepherds regresan a la lucha contra los balleneros e iniciarán su 9ª campaña antártica llamada Operación Tolerancia Cero, cuya finalidad es que ninguna ballena sea asesinada. En las 8 temporadas anteriores, los Sea Shepherds lograron impedir la caza de 3.600 cetáceos. Les decimos a los japoneses que si ellos no van a ninguna parte, nosotros tampoco lo haremos. El desafío es que se queden a 450 yardas lejos de las ballenas. Si no lo hacen, pues nosotros iremos por ustedes. Ian Campbell es un miembro liberal del Senado australiano que se suma a esta campaña junto al líder político del Partido de los Verdes, Bob Brown. Ambos asumirán a bordo esta temporada para ayudar a Watson, quien tiene que esquivar a la Interpol de Japón. Muchos de los buques y barcos que utiliza la organización son financiados por artistas de Hollywood y personalidades del mundo entero, como el productor de la serie Los Simpson o los músicos de Red Hot Chili Peppers. Muy bien, de poco a poco con esa caza indiscriminada lo que están haciendo es eliminar por completo a las ballenas, ya que demora el periodo de gestación casi 2 años. Entonces no están dejando que se reproduzcan, no están dejando que crezcan, así que están haciendo un grave daño a la ecología. Habría que recordar que la iniciativa de Ecuador, Chile y Perú por crear un mar territorial de 200 millas, que luego fue acogida por Naciones Unidas, o bueno, una conferencia de Naciones Unidas y por el derecho internacional, pero no como mar territorial, sino 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva, empezó precisamente frente al tema de la caza de ballenas que se da frente a las costas de estos países. Porque uno puede tener 12 millas de mar territorial y puede proteger a la fauna de esa zona, pero la fauna migra constantemente, claro. Y entonces si es depredada más allá de las 12 millas, eventualmente tú te vas a quedar sin fauna. Muy bien, nosotros ya con esta nota nos despedimos, pero vamos a dejarles con un video de David Bowie. Hoy es el cumpleaños del gran músico inglés y cumple 66 años. Y acaba de lanzar un nuevo álbum después de 10 años. Que sale el 11 de marzo, así que lo esperamos 2 meses. Pero lo dejamos con David Bowie. Nos vemos mañana.